Muy amadas y amados hermanos de nuestra hermosa congregación en Pamplona, hoy domingo 1 de noviembre del año 2020, quiero en primer lugar saludar a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren muy bien junto a sus familias, a sus amados, a sus compañeros y amigos. Junto a mi esposa quiero saludarles, nuestra hermana Damaris Jofre Olivares, y somos portadores de los saludos de nuestras familias, de mis padres, mis suegros, mis hermanos de la iglesia en general en Chile, que no solo preguntan por nuestra congregación en Pamplona, sino que también nos dicen que están orando por nosotros y también están rogando que el Señor derrame una gran bendición a nuestra vida. Ellos le envían saludos a ustedes también. Y junto a los míos, quiero saludar a cada uno y también quiero saludar a aquellas personas que probablemente no conozco o no conocemos. A lo mejor nunca han estado en medio de nuestra congregación, pero a través del link o enlace que han compartido mis hermanos, le ha llegado a lo mejor esta grabación, este devocional dominical de nuestra iglesia. Quiero saludarles como es nuestra tradición de nuestra iglesia evangélica pentecostal, con glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para muchos, quizás aquellos que por primera vez nos ven, les extraño esto que hemos hecho, pero es parte de una tradición de nuestra iglesia. Luego de un gran avivamiento, Dios estableció esta tradición que se ha formado parte de nuestra liturgia pentecostal. Bueno, dicho todo esto, quiero que demos inicio ahora a nuestro devocional dominical de hoy, 1 de noviembre del 2020, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y para eso vamos a leer, en primer lugar, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. La invitación es que participemos de este devocional de la forma más solemne y reverente posible, dejando de lado, porque al estar en nuestro hogar a veces estamos tentados a estar haciendo cosas. No, regalemos un tiempo a Dios, aunque eso no debiera ser así, porque Él es el que nos regala tiempo a nosotros, ¿verdad? Pero demos un tiempo a Dios. Reverentemente y solemnemente, ahora nos vamos a poner de pie y vamos a oír la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana hermosa, donde vamos a mirar esta palabra del Señor. Mi deseo es que esta palabra sea como una semilla que caiga en buena tierra, como dice la parábola, y que esa semilla que cayó en buena tierra pudo dar fruto, ¿verdad? Quiero que esta palabra sea para mí como ese martillo que quebranta la piedra. Yo quiero que Dios quebrante en este día mi corazón, de tal manera que yo, a través de ella, pueda ser quebrantado ante la presencia del Señor. ¿Y por qué es importante ser quebrantado? Porque al ser quebrantado podemos derramarnos delante del Señor. Si la mujer que llevaba el alabastro con perfume ante el Señor Jesús para poder ungirlo, derramarlo ante Él, no hubiese quebrado el alabastro no hubiera podido derramar el perfume. Yo quiero que en este día nos quebremos ante el Señor
para que se derrame lo que hay dentro de nosotros. Bueno, el Señor nos bendiga. Pablo es el autor de estos escritos, de estos versos que hemos leído. El apóstol Pablo, su historia la conocemos. Había sido un perseguidor de la iglesia, un fariseo, criado desde muy niño en la cuna del fariseísmo, judío por parte de madre, pero por padre era un romano, ciudadano romano. En ese celo de fariseo, de religioso, persiguió a la iglesia del Señor. Luego que el Señor Jesucristo fue resucitado y ascendió a los cielos, los discípulos, los apóstoles, con la iglesia primitiva empezaron a sufrir la persecución y uno de los grandes perseguidores fue el apóstol Pablo, que en aquel tiempo se llamaba Saulo. Pero Dios lo transformó, Dios lo cambió y luego lo transforma en un predicador, en un evangelista, en un apóstol que puede ver las señales de Dios en él. Él mismo es portador de las señales de Cristo, y me refiero a los sacrificios de Jesucristo en él, azotado, maltratado, estando en prisión muchas veces, azotado, golpeado, apedreado, maltratado de muchas formas. Y Pablo se mantuvo firme en la esperanza como apóstol. Y en esta misión de apóstol, dice la palabra del Señor, que fue conformando muchas iglesias. Viajaba a un lugar inspirado por el Espíritu Santo, luego a otro, pero no solamente constituía iglesia, no solamente predicaba para que creyeran en el Señor Jesucristo, sino que inmediatamente Él constituía las congregaciones, colocaba ancianos, colocaba pastores, líderes espirituales, y luego Él seguía su viaje misionero a otro lugar, pero siempre preocupado de saber cómo estaban las iglesias. A través de muchos de sus colaboradores visitaba la iglesia y luego que sabía de ellas, Él se preocupaba de escribirles cartas, como esta carta que hemos leído en esta hora. Primera a los Corintios, una carta llena de intenciones a una iglesia fundada en la ciudad de Corinto. La formación de esta iglesia usted lo puede leer tranquilamente. Por allí tome apunte en el libro de los Hechos, capítulo 18, donde Pablo el apóstol llega a predicarles la palabra de Dios a esta ciudad Corinto, una ciudad griega que se encuentra allí en una península cercana al Istmo, es decir, a esta franja de tierra que unía la península con la tierra que era Grecia. Allí estaba Corinto, a 78 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia, una ciudad que permitía de alguna manera tener, ¿verdad?, contacto entre el Oriente y también el Occidente, ¿verdad?, entre Asia y Europa. Una ciudad de comercio, de mercado, de mucho intercambio monetario, de mucha cultura, de mucha filosofía griega, donde había también sembrado el enemigo del alma, el pecado de la humanidad, de muchas maneras. Y como ya usted imaginará, una ciudad llena de prostitución, una ciudad llena de idolatría. Ídolos griegos, dioses griegos, tradiciones griegas, que hacían que en esa ciudad el pecado fuera algo terrible. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios llama al hombre y a la mujer, no importando su condición de pecador, porque Dios, aunque aborrece el pecado, ama al pecador. La palabra del Señor dice que Dios ama al pecador. Dios es amor. Y así como Pedro, el apóstol Pedro, aprendió a través de Cornelio, el primer hombre gentil, es decir, el primer hombre no judío que aceptó el Evangelio, y Pedro aprendió y dijo: verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pablo llega a Corinto y predica a los judíos, pero los judíos lo rechazan. Y luego de ser rechazado en la sinagoga, Pablo toma la decisión de predicarle a los gentiles, a los griegos.
y en esa ciudad se encuentra, por ejemplo, algunos hombres y mujeres famosas de la iglesia primitiva, como lo fueron Priscila y Aquila. Y mire lo que sucede luego de haber sido rechazado el apóstol Pablo. Yo quisiera leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 18. Usted verá que Dios le dio una visión a Pablo. Y en esa visión, en medio de la noche, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, porque yo me imagino a Pablo rechazado en esta ciudad pecaminosa, en esta ciudad de griegos, en esta ciudad donde había mucho pecado y mucha elocuencia, muchos hombres filósofos. Pablo, ¿cómo se habrá sentido? ¿Qué sentimiento o emoción habrán habido en él? Verso 9 dice del capítulo 18: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tenía Dios en esa ciudad? Mucho pueblo. Es decir, Dios tenía escogidos a hombres y mujeres para que conformaran la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo estuvo 1 año y 6 meses predicando la palabra del Señor, conformando la iglesia del Señor, pero luego él tuvo que irse y seguir su ministerio. Y deja este grupo de creyentes, una iglesia en formación, una iglesia conformándose. Qué maravilloso cuando una iglesia se empieza a formar, se empieza a sentir el gustito hermoso de los primeros creyentes. Empezamos a ver que nuestras oraciones son respondidas, empezamos a ver que Dios se glorifica, que Dios tiene poder, que Dios empieza a abrir puertas de trabajo, que Dios empieza a sanar a los enfermos. Eso es lo que Dios hace en una iglesia amada, ¿verdad? ¿Qué es una iglesia? Es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Es la novia del Cordero, es la amada de Dios. El diccionario podría decir que la iglesia es un grupo de fieles. Es un lugar donde nos congregábamos, pero cuidado no confundirlo con templo. Hoy día los templos están vacíos, pero la iglesia no está vacía. La iglesia está llena por dentro, porque en su corazón está Cristo el Señor, ¿verdad que sí? Templo y iglesia. El templo será derribado un día, pero la iglesia será levantada a los cielos. La iglesia es la amada de Dios, la amada, la novia del Cordero. Somos el grupo que somos llamados los hijos de Dios, porque en nosotros se cumple San Juan capítulo 1, cuando dice: y a los suyos vino, hablando de los judíos, mas los suyos no le recibieron, mas dio potestad a todos los que creen en su nombre de ser llamados hijos de Dios. Entonces la iglesia somos los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, esto significa que entre nosotros, ¿qué somos? Hermanos. Por lo tanto, entre la iglesia, se empieza a conformar un sentimiento de hermandad. ¿Y qué pasó con los corintios? Pablo se había ido. ¿Se estaba provocando realmente esto que estamos diciendo? ¿Cuál era el producto de la conformación de esta iglesia? Esta primera carta a los corintios les saca una radiografía espiritual a los corintios. ¿Y qué es lo que muestra? A estos griegos que antes habían sido amantes de la filosofía, que parece que todavía amaban la cultura, amaban la sabiduría humana. Aunque eran hombres que se habían convertido al Evangelio, pero seguían amando la cultura y la filosofía y la sabiduría de los hombres. Sin embargo, mire lo que hay en ellos. Eran hombres y mujeres que habían recibido muchos dones, ricos en dones, dice la palabra del Señor. Y eso los llevó a ir construyendo un autoconcepto colectivo de lo que eran como congregación. El autoconcepto en psicología significa que es lo que cada uno de nosotros piensa de sí mismo. ¿Qué pensamos de nosotros mismos?
soy bonito, soy bueno, soy amable, soy una persona pacífica, me enojo demasiado, ¿qué soy yo? De la misma manera que construimos un autoconcepto personal, las iglesias, las congregaciones a veces conforman autoconceptos colectivos. ¿Cuál será el autoconcepto de Pamplona? Porque los corintios fueron construyendo un autoconcepto colectivo y mire lo que empiezan a hacer. Empiezan a construir un autoconcepto basado en la arrogancia, en la vanidad. Y empieza, producto de esto, a generarse entre ellos lo que llamamos las obras de la carne: contiendas, pleitos, rivalidades, divisiones, rencillas. Son llevados a las cortes, no soportan el agravio, tienen que ir a resolver los problemas ante los jueces. Empiezan a demostrar despreocupación de hecho, acerca de sus propios hermanos, porque ellos comían y les daba lo mismo si su hermano tenía o no tenía para comer. Se empezaron a generar incluso problemas de inmoralidad dentro de la iglesia. El Señor nos ayuda a nosotros, hermanos. Abusos en medio de los cultos, malas prácticas en medio de los cultos. Esta era la iglesia en Corintio, de los Corintios, una iglesia que empezó a equivocar el camino espiritual y desarrollaron incluso el rechazo a la autoridad de Pablo. Tanto así que el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta, en el capítulo 12, con palabras sencillas, porque él era un hombre tan sabio, era un hombre tan entendido, hablaba tantos idiomas, es uno de los apóstoles más grandes, yo diría el evangelista más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Él mismo dice: he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y él hace defensa de su apostolado ante estos corintios que estaban ciegos ya, y hace una defensa de su apostolado en el capítulo 12 de 2 de los Corintios, en el verso 11 y 12, diciéndoles: pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Qué humildad, ¿verdad? Yo debía haber sido alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, él termina diciendo: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Qué maravilloso. 3 elementos: señales, prodigios y milagros, que acompañaron siempre las predicaciones del apóstol Pablo. Amados hermanos, Pablo intenta rescatar a los corintios. Pablo intenta hacer algo por sus amados hermanos. Él no los deja, Él no los abandona, Él no dice: que se los lleve el diablo, ellos se extraviaron, bueno, culpa de ellos darán cuenta algún día ante Dios. No, sino que Él, como padre al hijo pródigo, como un pastor a la oveja perdida. Hermanos amados, ¿cómo estamos hoy nosotros? ¿Cómo está, hermana amada, hermano amado, tu relación con el Dios y Padre? ¿Cómo se encuentra nuestra vida espiritual como congregación? ¿Qué hemos construido hasta hoy, aún en medio de esta contingencia? ¿Hay arrogancia, vanidad en nuestras vidas? Ojalá que no, ¿verdad? Sino que seamos una congregación sencilla. Que aunque Dios derrame sobre nosotros muchos dones, aunque algunos hermanos sean eruditos en la palabra, otros sean profetas, otros hablen muchas lenguas, algunos tengan interpretación, otros tengan sueños y revelaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Que nada nos persuada a equivocar el camino que hemos tomado. Que Dios nos ayude a ser una congregación y nunca nos olvidemos que hemos partido aquí en este lugar, en este saloncito donde estoy yo, muy sencillo, desde ahora, bueno, predicándole a través de la internet,
pero en este pequeño lugar, entregando algo grande de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? Pablo trata de rescatar a sus hijos amados. Y por eso que si usted lee con atención el capítulo 1 de Primera a los Corintios, usted léalo después, va a encontrar desde los primeros versos que él sabiamente trata suavemente a hablarle muy suavemente. Y trata de rescatarlo diciéndole: Pablo, se presenta él Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice él, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Mire, qué sabio, ¿verdad? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y le agrega: en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Lamentablemente, el hecho de que ellos tuvieran abundancia de dones hizo que ellos construyeran arrogancia y lamentablemente pensaran que ya estaban listos para irse al reino de los cielos. Pero Pablo les enseña que ellos necesitaban tener la confirmación de Dios. Y por eso les dice la manifestación, esperando la manifestación, dice: nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo tener muchos dones en mí, pero yo necesito que la obra que yo hago con mis dones sea un día confirmada por el Señor. Él realmente diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra. Entra. Alabado sea el nombre del Señor. Sin arrogancia, ¿verdad? Sin arrogancia, sin vanidad. Porque he sido informado, dice Pablo, después de que le da este cariñito, le dice la verdad, el objetivo de su carta, le dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Mire qué palabra más maravillosa usó Pablo, ¿verdad? Un hombre lleno de la gracia de Dios que trata de decirle a ellos: pero ¿por qué tanta división entre ustedes? Que Dios nos ayude a nosotros, hermano de Pamplona. ¿De quién es usted, hermana, hermano? ¿De quién es usted? Yo soy de Cristo. Esa debe ser nuestra respuesta. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío, dice el libro de los Cantares. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Que Dios nos bendiga. Yo soy de Cristo. Porque la palabra de la cruz, dice Pablo, a estos que creían solamente las palabras sabias. Ellos vivían creyendo las palabras sabias, les gustaban las palabras bonitas, rebuscadas. Pero Pablo es claro y le llega a decir ya claramente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, y mire lo que les dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego cita la palabra profética haciendo la pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios nos bendiga. Él quería demostrarle a los corintios que la sabiduría del mundo para nada aprovecha en la vida espiritual. No permite construir vida espiritual la sabiduría humana. Muchas veces en medio de esta crisis, hermano, yo quiero llegar a lo siguiente. Muchas congregaciones buscan en internet algún buen servicio, alguna palabra bonita, elocuente, y cuando se encuentran con una iglesia sencilla, un predicador sencillo, pobre, lo pasan por alto porque pensarán de que allí no está Dios. ¿Qué piensa usted?
¿Mm? Porque los judíos, Pablo le decía a ellos, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos, ciertamente Cristo un tropezadero, tropezaron en él y cayeron, se equivocaron, cometieron el grave error de sus vidas. Y para los gentiles, dice Pablo, esto es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, da lo mismo. Para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Cómo eran realmente los cristianos? Entonces los corintios ya vemos que eran arrogantes. Se creían mucho, se sentían muy grandes porque tenían tantos dones. Pero ¿quiénes eran verdaderamente? El versículo 26 del capítulo 1 dice quiénes eran. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, entre la congregación no había muchos sabios, no había muchos estudiosos, pero se creían. Ni muchos poderosos, no tenían poder. No eran hombres elocuentes, no tenían poderes. Ni muchos nobles, eran pobres. Sino que lo necio del mundo, y se lo dice claramente Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En esta mañana, ¿de qué nos podríamos nosotros jactar? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, dice Pablo a los romanos, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y me recuerdo de las palabras del Señor Jesucristo en San Mateo 11:25, en esa oración preciosa, cuando le dice al Padre: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Alabado sea el nombre del Señor. A los pequeños, dice en otra versión, a nosotros, hermanos, hermanas, a lo mejor no somos sabios, no somos elocuentes, no somos nobles, ¿verdad? No somos poderosos, pero somos la iglesia, somos la amada, somos la novia de Jesucristo, somos los que nos hemos vestido de blanco para esperar el retorno del Salvador. Y aquí Pablo claramente les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Aquí les está haciendo un llamado de atención ya con sus palabras claras. Y en esto yo quiero terminar este devocional aclarando este mensaje maravilloso. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui, dice, con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo habrá estado de nervioso el pobrecito que Dios le tuvo que decir: no temas? ¿Se acuerda? Los Hechos capítulo 18. Y dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Y aquí está lo más maravilloso: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe, hermano, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que estemos fundados en la roca, que es Cristo el Señor. Fundar la fe, hermano amado. El fundamento, la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. Y escuche bien, el fundamento de nuestra condición de salvado. Quienes pierden la fe en este mundo
pierden la condición de salvos, aunque haya muchos cristianos que predican que la salvación no se pierde, doctrinas, teólogos que hablan acerca de esto hace ya muchos siglos, pero no, amado hermano, quienes pierden la fe, pierden la condición de salvado. Por eso, hermano, no pierdas la fe. A lo mejor no ves soluciones a esta crisis. A lo mejor la crisis ya llegó al hogar y está golpeando fuertemente tu familia, la despensa. ¿Ah? A lo mejor no ves solución, no ves nada a tu lado, pero eso es la fe. Echa mano a esta fe, porque la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperas? ¿Esperas una solución? Echa mano a esta fe. ¿Qué solución necesitas en esta mañana? Mírala, ahí viene. ¿Qué solución necesitas? ¿Qué necesitas? Míralo con la fe, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera, la convicción, es decir, la seguridad de lo que no se ve. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo la historia de Bartimeo, un hombre ciego, porque la fe también es fundamental para la salvación del alma, decíamos. Bartimeo era un hombre ciego, pobre, porque los ciegos eran pobres en Israel. Muchas veces mendigaban el pan. Pero esa mañana, ese día, pasaba Jesús por ese lugar. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús iba pasando, él gritaba, daba voz y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Habrá en esta mañana algún Bartimeo que está clamando a Dios? ¿Algún alma, alguna persona que está escuchando este devocional y que también está clamando a Dios como Bartimeo? Bartimeo clamaba y clamaba hasta que Jesús le oyó, lo mandó a buscar. Y la Biblia dice que cuando llegó Bartimeo frente a Jesús, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dijo: que vea. Bartimeo estaba muy seguro de lo que quería. Él quería ver. Pero Dios, que ve más allá de lo que decimos, Jesús vio que en el corazón de ese hombre, Bartimeo, que pedía ver, había más que un deseo de ver, había fe. Y la respuesta de Jesús fue así: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice la Biblia, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! A lo mejor hay alguno que durante muchos años ha sido ciego, no ha podido ver de que Jesús es el Salvador. En esta mañana Dios pueda quitar, ¿verdad?, esa ceguera espiritual y pueda ver de que Jesús es el Salvador y tenga fe para ser salvo y seguir a Jesucristo nuestro Señor. La fe es un requisito también para agradar a Dios, pero sin fe, dice el libro de los Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuche bien, que el que se acerca a Dios, el domingo pasado decía la palabra del Señor que leíamos: acercaos confiadamente al trono de su gracia. ¿Se acuerda? Acercaos confiadamente al trono de su gracia. Pero en esta mañana el Señor nos dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, amado hermano, permite salvación. La fe es un requisito para agradar a Dios, pero también la fe es opuesta a la duda. La fe es opuesta a la vacilación. La fe brinda estabilidad en la vida cristiana. Santiago 1:6 dice claramente que respecto a los que piden a Dios algo, si usted tiene una petición en esta mañana, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero usted sea un hombre y una mujer de fe, que no sea como la onda de la mar,
¿Por qué es necesario fundar nuestra vida espiritual adecuadamente en la fe que Dios quiere? Porque la palabra del Señor dice que si no lo hacemos así, podemos también transformarnos en cristianos débiles en la fe. Romanos 14:1 señala claramente, dice, recibid al débil en la fe. Es decir, hay muchos cristianos hoy que son débiles en la fe, raquíticos, son flacos en la fe. Ayúdenos el Señor a no ser débiles en la fe. Y por último, decir claramente que la fe nos permite vivir como justos ante la presencia de Dios. ¿Se acuerda de Lot? ¿Cómo siguió a Dios? Caminó con Él. Era un hombre justo. Por la fe caminó por Él y Dios se lo llevó. ¿Se acuerda de Noé? Aquel que le creyó a Dios que iba a caer agua y armó un arca. Cualquiera hubiera tratado de decirle que era un loco, pero lo hizo creyendo, tenía fe. Y se elevó, mientras muchos morían en la tierra, él se elevó junto a su familia. Sea usted un hombre o una mujer justa. ¿Y se acuerda de Job? ¿Qué justicia más grande? Aún siendo un hombre justo, Dios lo probó y permitió que el enemigo del alma lo afligiera. Pero qué bendito, la fe nos permite ser justos, porque en el Evangelio la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Repito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos en Pamplona, hermanas en Pamplona, hermanos, congregación, personas, invitados, alma que escucha, tú que estás escuchando, quiero terminar diciendo lo siguiente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos hacer muchos cursos cristianos. ¿Y de qué sirve? Si a la hora de tener fe en medio de la crisis nos arrancamos del diablo. Podemos a lo mejor leer mucho sobre cómo Dios sanaba, pero si no tenemos fe para poner las manos sobre un enfermo y para que sane, ¿de qué nos sirve? Podemos a lo mejor leer mucho sobre tantos milagros, pero si no somos capaces de poder orar a Dios para que haga el milagro delante de nuestros ojos, ¿de qué nos sirve? Nuestra vida cristiana no puede ser construida como iglesia en la arrogancia de creer que los dones pueden hacer de nosotros una iglesia poderosa. No, sino que lo que hace poderosa una iglesia es la humildad. Dios pesa las iglesias, incluyendo a sus líderes, a sus guías, a sus pastores, a sus predicadores. Dios pesa las iglesias y sabe cuando una iglesia está cerca de Él o sabe cuando una iglesia también ha disminuido su nivel espiritual. Hermanos de Pamplona, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra fe? ¿En dónde hemos depositado nuestra fe? ¿Estamos buscando por internet palabras bonitas? ¿O nos conformamos con entender que aquí donde Dios nos ha llamado, Dios quiere hacer algo grande? Pues yo le quiero decir que algo grande Dios va a hacer con usted. Y Dios quiere que usted también pregone esta misma palabra. Quiero terminar pidiéndole que cuando terminemos este devocional, allí en su casa, usted pueda hacer una oración, doblar su rodilla, darle gracias al Señor por esta palabra y le va a pedir al Señor diciéndole: Señor, en primer lugar te doy gracias por esta palabra que me has dado. Pero yo quisiera, Señor, como congregación de Pamplona, ayudar a construir una congregación que no sea arrogante, una congregación que no sea, Señor, basada su fe en la sabiduría humana, sino que seamos una congregación sencilla, que podamos ser la amada, que podamos ser la novia de Cristo, un grupo de fieles, una hermandad, donde nos preocupemos del necesitado, que nos amemos los unos a los otros, pero por sobre todo que nuestra fe se mantenga intacta
hasta el día de tu venida. Quiero que pida eso al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque termino diciendo que cuando venga el Señor, Él mismo se preguntó, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Yo soy tierra y ustedes tierra. ¿Hay fe en mí? Dios nos bendiga. Vamos ahora a ponernos de pie. Póngase de pie. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a bajar nuestra mirada y vamos a pedir, yo voy a pedir una bendición del Señor para dar término a este devocional. Pero antes, que todo lo que hemos hecho, que todo lo que hemos dicho, sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Ahora pedimos la bendición del Señor. Muy amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos concedes en este día. Yo te ruego, Señor, que tú visites cada hogar, cada hermano y hermana que ha oído en este día esta palabra, Señor. Aquellos que quizás no siendo parte de nuestra congregación, también han oído este mensaje, Señor, a través del enlace que se les ha compartido. Permite que este mensaje sea una semilla plantada en buena tierra, Señor. Que ellos quieran conocerte en espíritu y en verdad. Que ellos deseen conocerte como Bartimeo y formar parte de nuestra congregación. Y en lo que respecta a nuestra congregación, ayúdanos a ser sencillos y humildes y no olvidar nunca que tú quieres que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino más bien pueda estar fundada en el poder de Dios, en el poder de Dios. Alabado sea tu nombre. Derrama ese poder del cielo sobre cada hermana y hermano, conforme a tu promesa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga mucho e invitados para el próximo domingo a nuestro próximo devocional. Y desde ya les deseo a cada uno de ustedes y su familia una hermosa y bendecida semana. Que Dios les bendiga.